Ok, bueno, vamos a comenzar. Ya hemos empezado la anterior clase con tratamiento de datos cinéticos. Hoy día vamos a resolver los ejercicios más raros que podrían aparecer y van a ver que se aplica todo lo que hemos aprendido. Nada más que hay que tratar de tener cuidado con algunos. A ver, vamos a empezar con ese ejercicio, el número 2. Dice, una pequeña bomba de reacción equipada con un dispositivo sensible para la medida de presión se evacúa y después se llena de reactante A puro a la presión de una atmósfera. La operación se efectúa a 25 grados centígrados, temperatura lo suficientemente baja para que la reacción no transcurra en extensión apreciable. Se eleva la temperatura lo más rápidamente posible hasta 100 grados centígrados, sumergiendo la bomba en agua hirviendo, obteniéndose los datos en la tabla y la ecuación estequiométrica para las reacciones 2A y productos B. Después de permanecer la bomba en el baño bastante tiempo, se efectúa el análisis para saber la cantidad de A y se encuentra que, compone, que ese componente ha desaparecido. Deduzca la ecuación cinética que se ajusta a estos datos, expresando las unidades en mol, litro y minuto. Como pueden observar, nos da una tablita de datos que está en función del tiempo y la presión en atmósferas. Si observamos un poco más, la presión que nos dan es la presión del reactivo, la presión de A, ya que su presión va bajando en función del tiempo. Es lo primero que tienen que fijarse cuando trabajen con gases. Además de determinar si están trabajando con inertes o no. Es también lo segundo que deben fijarse. En este caso, todo es puro, así que simplemente tenemos A. Ahora bien, en el ejercicio dice que se está trabajando a una atmósfera de presión y a una temperatura de 25 grados centígrados. Inicialmente se tenía que empezar con esas condiciones, pero se ha observado que no ha habido reacción, por lo que se tenía que aumentar la temperatura. Eso significa que nuestra reacción ha ocurrido a 100 grados centígrados, lo que significa que nosotros tenemos que calcular la constante a esa temperatura y observar qué más va a cambiar en el caso de gas a 100 grados centígrados. Entonces vamos al ejercicio. Lo primero que hacemos es sacar datos. Como primer dato tenemos que tengo al reactivo A. Me dice que tengo una presión de A de una atmósfera a una temperatura de 25 grados centígrados y que no reacciona. Luego a 100 grados centígrados sí reacciona. Como son gases, nosotros tenemos que darnos cuenta que la presión también va a cambiar, porque inicialmente era 25 grados centígrados una atmósfera. Al cambiar la temperatura también va a cambiar la presión inicial. Así que nosotros aplicamos esta ecuación de gases ideales. Tenemos una presión inicial, una temperatura inicial, luego hemos cambiado una temperatura 2 y ya podemos calcular la presión inicial con la que estamos trabajando. Entonces, despejando todo en grados Kelvin, voy a tener ya que mi presión de A es 1.25 atmósferas y esta sería entonces mi presión inicial. Como pueden observar, si nosotros hubiésemos empezado el ejercicio con los datos iniciales, el procedimiento hubiese sido el mismo, pero hubiera estado mal. Entonces, siempre que tengan gases, tienen que fijarse todos los datos que les dan, si va a cambiar la temperatura o no, si tienen inertes o no, y ya después sería lo mismo. La ventaja con los líquidos es que no hay eso, y es más fácil. Entonces, nuestra tablita está en función de la presión de A, el tiempo, ya hemos calculado los datos iniciales, vamos a partir, como siempre, de esta ecuación. La velocidad de reacción del reactivo es igual a la constante por la presión de A a la N. Nosotros observamos que tenemos una reacción irreversible, no nos dice si es elemental o no, así que nosotros lo consideramos no elemental. Entonces, no tenemos el orden. Y es lo que hay que hallar. Y siempre hay que hallar esto casi, bueno, cuando nos dan tabla de datos. Entonces, un siguiente paso, cambiamos esta igualdad por un diferencial en función de la presión del tiempo y la presión respecto al tiempo.
Nuestra tablita está en función de la variable presión de A, así que nosotros podemos partir directamente de esta ecuación. Para este primer parcial vamos a aplicar siempre el método integral, el que se usa simplemente suponiendo órdenes. Nosotros vamos a darnos desde un orden 0 hasta el orden que corresponda a la ecuación que hemos armado. Entonces, ya he reemplazado, esta es la ecuación con la que voy a trabajar. A esta voy a reemplazarle un orden 0. Reemplazando, integrando, voy a obtener esta ecuación ya integrada y lineal. Como pueden observar, la presión de A va a ser Y, mi tiempo va a ser X. Este va a ser el valor de B. Esto se asemeja a una recta, ¿verdad? La ecuación es Y es igual a A más BX, o cualquier variable que quieran usar, pero esa es la ecuación. Una vez que ya haya aplicado la regresión lineal, me observo la correlación. Y en este caso 0.879. Es un valor alto, pero debería estar por lo menos cerca del 0.9. Así que voy a seguir intentando. Con un orden 1, reemplazando la ecuación inicial, integrando, linealizando la ecuación, obtengo esta correlación, que es 0.908. Ha mejorado y tengo que observar si esa es mi correlación, así que hacemos un orden más. ¿Ya? Entonces, con un orden 2, reemplazo mi ecuación, la integro. Una vez integrada a esa ecuación, le voy a aplicar la regresión lineal y observo, mejora. Mejora 0.93. Mientras que siga mejorando, ustedes tienen que seguir y seguir intentando hasta que observen que una de sus correlaciones baje. Para un orden 3, la correlación es 0.95. Para un orden 6, va aumentando 0.99. Para un orden 9, 0.9978. Para un orden 10, ya baja, 0.9948. Entonces, este ejercicio nos ha dado que tiene un orden 9. Eso es lo malo de algunos ejercicios. A veces pasa que hay que seguir subiendo y tiene un orden muy alto. Entonces, ya observando que tiene un orden 9, una buena correlación en ese orden, hallo la constante y ya tendría mi respuesta. Entonces, ya he determinado el orden con la regresión. El valor de una de las constantes de regresión es B. Hallo ese valor, lo igualo a la ecuación, a la igualdad que tenía para la constante. Y me sale que mi constante de presión es 0.084. Y como pueden observar, tiene que estar en esas unidades. Ahora, el ejercicio nos pedía encontrar la ecuación cinética en unidades mol, litro y minuto. Entonces, como he empezado con gases, yo lo tengo que cambiar. Puedo usar esta ecuación que me va a llevar directamente a las unidades en concentración. Entonces, hallo la constante de concentraciones, que va a ser 6.46 por 10 a la 10. Ya está en las unidades litro, mol y minuto. Y en mi ecuación voy a reemplazar esto, la constante C de concentraciones, y mi variable ya no va a estar en presiones, sino también en concentraciones, y elevado al orden. Y esa sería la respuesta. Como pueden observar, la primera parte era la con la que había que trabajar con los datos, y después ya aplicar lo que conocemos y tener cuidado en las respuestas, como tienen que colocarlas siempre como dice el ejercicio. En este caso, como les voy a poner ingenieros, si al final les piden moles litro, es hacer un paso más. Y tienen que leerlo bien, a veces se les olvida. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio 3. ¿Ya? Este es similar. Sí, sí es similar. Dice, una pequeña bomba de reacción equipada con un dispositivo sensible para la medida de presión se evacúa y se carga después con una mezcla de 76.94% de reactante A y 23.06% de inertes a una presión de una atmósfera. La operación se efectúa a 14 grados centígrados, temperatura suficientemente baja para que la reacción no transcurra en extensión apreciable. La temperatura se evalúa rápidamente a 100 grados centígrados, sumergiendo la bomba en agua hirviendo.
obteniéndose los datos en la tabla. La ecuación estequiométrica es A productos o serie. Después de un tiempo suficiente, la reacción se completa. Dedúzcase la ecuación cinética que se ajusta a estos datos, expresando las unidades en mol, litro y minuto. Ya. Ahora, la diferencia con el anterior ejercicio es que aquí nos dan un reactante y un inerte. Eso significa que al inicio tenemos una mezcla de gases. Y si es una mezcla de gases, la presión no sería la presión de A, sino una presión total inicial. Como se puede observar, aquí también se tiene dos temperaturas. A 14 grados centígrados no transcurre y a 100 grados centígrados sí. Así que tenemos que cambiar la presión, porque esta presión de una atmósfera se ha medido a 14 grados centígrados. Al aumentar la temperatura, va a cambiar la presión. Creo que tenemos un mensaje. Ya. Una de estas preguntas dice que el ingeniero ha mencionado que el máximo orden que les puede dar es 3, que podemos tener estrés, o en qué casos podemos avanzar con este orden mayor. Bueno, estos son simplemente ejercicios para practicar. Es cierto, rara vez ocurre que aumenta el orden a 3, pero eso lo tienen que verificar. Hay ejercicios, por ejemplo, que tienen dos reactivos y ahí sí es más complicado, digamos, llegar a un orden 9. Así que se diseñan ese tipo de ejercicios a máximo un orden 3. Entonces, ese ejercicio como era súper corto, como ya se tienen las ecuaciones directamente con su integral, ustedes pueden programarlo y les va a salir para cualquier orden. Ahora, en su examen no va a aparecer así, pero esa es una forma de practicar. Además de que ya a partir de un orden 3, lo van a observar, tiene una relación. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí en su integral. Para un orden 2, perdón, su ecuación es esta. Para un orden 3 es casi la misma, solamente aumenta, bueno, ya sería al cuadrado. En función de la otra aumenta un valor, pero si es un orden, en este caso, si quieren relacionarlo con el orden, ya va a ser menos un valor. Si van más abajo, para un orden 6, perdón. Para un orden 6 ya es la misma ecuación, simplemente con un orden 5. Bueno, en este caso le va a dar 5. Igual aquí este valor se repite. 5, 5, 5 para 6. O sea, en ese ejercicio ocurrido, en sus exámenes no debería pasar porque sí sería bastante largo. Y puede ocurrir porque hay diseño de ejercicios en los que en laboratorio llega a ocurrir esto. Y como estos son ejercicios que han ocurrido después de un experimento, es posible que a veces ocurra. Ya, ahora vamos a continuar. En el ejercicio 3 que ya había mencionado, es similar a este, pero tiene inertes. Eso significa que tenemos una presión total inicial, una temperatura inicial, y lo siguiente que habría que hacer es, vamos a leer. Ay, de nada. Lo siguiente es cambiar la temperatura. Perdón, cambiar la presión, ya que ha cambiado la temperatura. Entonces aplicamos la ecuación que es de gases ideales y la trabajamos con las unidades, atmósferas, Kelvin, Kelvin. Mi presión entonces inicial total va a ser, creo que ya no está grabando. Ah, vuelto a grabar. Ya. Ya, entonces ya he hallado mi presión a esa temperatura y ya puedo hallar los datos iniciales. Mi presión es 1.3 atmósferas totales y como siempre podemos aplicar las ecuaciones que son para presiones parciales, que va a ser la presión parcial es igual a la presión total por su composición. Y nos da al ejercicio esta composición. El reactivo es 0.76 y el inerte es 0.23.
Entonces, multiplicando, ya sé que mi presión inicial va a ser 1 atmósfera y la presión inerte es 0.3 atmósferas. Listo. Ya tengo mis datos iniciales. Ahora, continuamos. Esta es la ecuación estequiométrica. Empezamos siempre con este término. La velocidad de reacción es igual a la constante por el producto de los reactivos, en este caso solo hay uno, elevado al n. Nos dice que es elemental, así que no conocemos el orden. Ya, ahora nosotros vamos a hacer un paso más. Cuando se trabaja con inertes siempre hay que tomar en cuenta, así que hay que hacer un paso más y llevarlo a conversión. De esa forma vamos a relacionar los datos. Hacemos el balance. Solo tenemos un activo y tiene una presión inicial. Va a pasar un tiempo y va a consumirse una parte y la otra se va a formar. Mi presión final entonces de A va a ser igual a la presión de A sub 0, 1 menos X de A. Lo voy a diferenciar porque necesito la variable diferenciada y me da esta ecuación. Y también tengo de dato la presión de R final. Si es que la necesito, ya está ahí. Ya, entonces, a mi ecuación, la que estaba armando, reemplazo todas las ecuaciones en función de la conversión. Se van a reemplazar y se va a quedar en ese término. Diferenciar la x de A respecto al tiempo igual a la constante por la presión de A sub 0, n menos 1. Todo por 1 menos x de A elevado al n. Listo. Como estoy aplicando el método integral, ya simplemente me queda conocer el orden. Ahora bien, la presión total, no nos hemos fijado esto en el ejercicio. La tablita tendría que decirnos si es presiones totales o presiones de A. Aquí está. En este ejercicio no lo había mencionado, pero si observan, mi presión casi inicial, porque es 0.5, es 1.5 y está aumentando. ¿No es cierto? Está aumentando. Entonces esto es directamente la presión total. Entonces, ya sabiendo que es la presión total, yo sé que tengo que relacionarlo con la conversión. Listo. Entonces, tengo que llevar mi presión total a conversión. Y esto es armar dos columnas, pero tengo que relacionarlo con todos los elementos que hay en el ejercicio. Hay un reactivo A, hay un producto R, hay inertes, así que esas son mis tres variables. La presión total es igual a la suma de las presiones parciales. La presión de inertes la hemos calculado al principio. Al inicio y al final se va a mantener porque esta presión no cambia, no reacciona y se mantiene. La presión de A va a cambiar. Tenía una presión inicial y al final tiene que ser menor. En el caso de R es una presión que se va a formar y va a ir aumentando. Nosotros ya hemos hecho el balance, así que tenemos las ecuaciones que relacionan cada presión final con la conversión. Entonces simplemente voy a reemplazarlas. Aquí para la presión de A va a ser presión de A menos la presión de A sub 0 X de A. Para la presión de R va a ser la presión de A X de A y la presión de inertes al principio lo hemos sacado y ya podemos copiar directamente el valor, que es 0.3. ¿Listo? Como ya solo tenemos una variable de este lado, que sería la conversión, lo despejamos. Entonces, aquí está ya despejada la ecuación. La conversión es igual a la presión total menos la presión de sub 0 menos 0.3, todo sobre la presión de A sub 0. Listo. Estos, como pueden observar, son datos. Al principio hemos calculado la presión de A sub 0 y la presión de inertes, así que tenemos el dato. Y la presión total es una variable porque está en la tablita. Está variando en función de la presión total. Entonces, esta es mi ecuación con la que voy a hallar una nueva columna de todo conversión. Aquí ya lo he hecho más corto, como la presión de A sub 0 era 1, simplemente voy a usar esta ecuación. Ya, aquí está, como pueden observar, esta es mi tablita en función del tiempo, la presión total, ya identificando que es presión total porque esto está ahí en un aumento,
Y usando esa última ecuación, ya he hallado la conversión. Entonces, ya puedo aplicar el método integral. Ya tengo mi tablita lista para aplicar la regresión lineal. Entonces, ¿dónde lo he dejado? En la ecuación diferencial en función de la conversión. Aquí voy a reemplazar un orden 0 y voy a dar la regresión. Ahora sí, vamos a ver cómo varía este ejercicio cuando tiene un inerte. Para un orden 0, mi correlación es 0.92.3. Para un orden 1, mi correlación es 0.991. Es una muy buena correlación. Tengo que verificarlo. Para un orden 2, la correlación es 0.992. La anterior era 0.991. Es mejor esta correlación. Aumento el orden. En un orden 3, la correlación ya ha bajado, 0.944. Entonces, el orden de este ejercicio es 2. Y lo que me queda entonces es hallar la constante. Aquí está la ecuación. Esto sería y igual a más bx. Entonces, si mi x es el tiempo, todo ese término es b. Hallo el valor de b y voy a poder hallar la constante. Y esta sería mi respuesta. Como pueden observar, ese es el término que es igual a b. Despejamos. Como estamos trabajando con gases, la constante de presiones es 0.88. De un orden 2 y mis unidades serían 1 sobre atmósfera por minuto. Ahora, como en el ejercicio me pedía en unidades de mol, litro y minuto, tengo que hacer el cambio y uso esta ecuación. Ya entonces calculo la constante de concentraciones y es 26.92. Y cuando anote la ecuación cinética, lo reemplazo, el valor numérico de la constante de Kc, y la variable que sería en este caso concentraciones. ¿Y la mamita ha ido a vender? No, no ha llegado, está carrera de estar. Temprano. Ya, bueno. Él está ganando. Ya. Ya, ahora vamos a ir al número 13. Ahí, pues, ahora sí. Ya. Este es un ejercicio reversible. Voy a borrar esto. Ya. Dice, la reacción en solución acuosa y nos da esta ecuación. En una corrida con concentraciones iniciales, estos son los datos de la concentración del cianuro y de la acetona. Se obtuvieron los siguientes datos: el tiempo y la concentración. Además nos dice, determine la ecuación de velocidad razonable a partir de estos datos. Y nos da una constante Kc de 13.87 litros mol. Ahora, esta es la constante de equilibrio por sus unidades. Bueno, no por sus unidades, pero sí es la constante de equilibrio. Me va a relacionar K1 y K2. Ahora, igual si ponemos K1 sobre K2 y se observan sus unidades, para mi constante K1, aquí tengo dos reactivos. Como las reacciones irreversibles son elementales, yo sé que este es de orden 2 y este lado es de orden 1. Entonces, para un orden 2 sería litros mol sobre el minuto. En el otro caso simplemente sería 1 sobre minuto, ¿no ve? Entonces se va a simplificar. Y ya he verificado que sí es la constante de equilibrio. Simplemente se llama Kc en este caso. ¿Sí? La constante que les den tiene que especificar si es K1 o K2 y si no dice nada es la constante de equilibrio. Ya, ahora vamos a resolver el ejercicio. Aquí tengo algunos apuntes para que ustedes los anoten. Bueno, van a tener esos apuntes. Y para que siempre los repitan antes de que empiecen un ejercicio,
Lo primero es verificar si es una ecuación reversible. O sea, si ya las dice, no hay ningún problema. Y todas las ecuaciones reversibles son elementales. Estamos trabajando con concentraciones, así que estamos en un estado líquido. Y son dos reactivos, así que hay que escoger el reactivo limitante. Ahora, como es una ecuación elemental, mismo orden, simplemente tengo que fijarme cuánto es la concentración de cada reactivo para saber cuál es el reactivo limitante. Entonces, directamente una relación 1 a 1, el que tenga menor valor va a ser mi reactivo limitante. En este caso es el cianuro. 0.07 y el otro es 0.1. Ya está. Ya he identificado mi reactivo limitante. Y les voy a cambiar de posición y nombre. Mi cianuro va a ser A, la acetona va a ser B y todo este término va a ser C. Como son ecuaciones reversibles, prácticamente no se aplica lo que es método integral, pero sí se hallan las constantes. Entonces, hacemos eso. Como siempre, partimos de la ecuación cinética. La velocidad de reacción respecto al reactivo limitante es igual a la constante K1, empezamos con la constante K1, por la concentración de los reactivos, que serían estos. Concentración de A y concentración de B. Su orden es 1 porque su coeficiente es 1. Menos, cambiamos de dirección, ya con la constante 2. Cambian de sentido, entonces estos llegarían a ser los reactivos. Va a ser la concentración de C. Ya no hay más. Concentración de C. Entonces mi ecuación es la velocidad de reacción es igual a la constante K1 por la concentración de A por la concentración de B menos la constante 2 por la concentración de C. Listo. Cambio ese término por el diferencial y esa sería mi ecuación. Y siempre que tenemos los ejercicios de reacciones reversibles, van a observar que tienen muchas variables. Dos constantes, concentración de A, concentración de B, concentración de C, concentración de los reactivos y concentración de producto, además del tiempo. O sea que sí o sí tienen que evaluar conversión. Entonces hacemos eso. Y todo eso se hace a través de un balance. El balance es este. Esta es la ecuación estequiométrica. Inicialmente tenemos A y B. Luego se va a consumir una parte y la otra se va a formar. Y mis concentraciones finales son: concentración de A es la concentración de A sub 0, 1 menos X de A. Concentración de B sub 0, menos la concentración de A sub 0, X de A. Y concentración de C, concentración de A sub 0, X de A. Como necesito esa variable diferenciada, hago un paso más y la diferencio. Entonces ya tengo mis 4 ecuaciones que voy a reemplazar. En este ejercicio siempre van a reemplazar todas. Hacemos eso, reemplazamos y como se puede observar hay términos que se pueden simplificar, como la concentración de sub 0 y esta es mi ecuación final. Ya está en función de la conversión y el tiempo. Ahora, tengo dos valores además que serían las constantes. Para eso hacemos un paso más y hallamos la constante de equilibrio para poder relacionarlas. Ya. Entonces yo sé que mi K es mi constante de equilibrio, entonces ya tendría el valor. Ahora, como pueden observar, este es un valor pequeño, 13.87. Tiene que entrar dentro de la ecuación. Entonces, voy a despejar. Yo recomiendo que siempre despejen K1, porque si despejan K2 ya medio que varía su ecuación y se puede hacer mucho más complicada de lo que ya es. Entonces, recomendación, despejen K1. Despejando K1, reemplazo en la ecuación. Aquí ya lo tengo en función de la constante 2. Constante 2. Voy a factorizar y ya voy a poder tener todo este término que está en función de la conversión. Ahora sí voy a aplicar lo que son variables separables y voy a diferenciar la conversión sobre todo el término que está aquí dentro de paréntesis y K2 va a multiplicar el diferencial del tiempo. Los límites son de 0 a x de a y de 0 a un tiempo t. Ahora, como pueden observar, en ejercicios que sean reversibles y les den un valor del K de equilibrio muy bajo, es malo, porque
la integral se vuelve muy grande. Como pueden observar, todo este término hay que integrar. Ahora voy a explicar cómo lo he hecho. Se va a cortar, así que voy a mandarles de nuevo un link. Entren, por favor, lo más rápido posible.